Como le habíamos informado antes de irnos a la pausa, tenemos con nosotros una entrevista central que vamos a educar al pueblo dominicano, que será de buen provecho ahora en los tiempos de Navidad. Tenemos con nosotros la doctora Rosibeli Encarnación, nutricionista, diabetóloga, y hoy nosotros vamos a educar al pueblo dominicano en los tiempos de Navidad, cómo alimentarse, cómo tener lo que es la prevención para evitar males peores, aquellas personas, por ejemplo, diabéticos, hipertensos. A ver cómo nos manejamos en Navidad para tener una Navidad feliz. Buenos días, doctora. Bienvenido a este espacio en un 2x1 Express. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, doctora. Gracias bien. por la invitación. Para mí un honor estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de conocimiento, ¿verdad?, con toda la población. Qué bueno. Doctora, mitos y realidades. Estamos en Navidad. Yo soy prediabético o diabético. ¿Cuáles mitos podemos tener? ¿Cómo debe alimentarse en Navidad, en Nochebuena, un diabético? Sus recomendaciones a la población. Bien, bueno, la Navidad es un tiempo de alegría, de disfrute familiar y de agradecer. Pero debemos de saber que Navidad no es un día, no es una semana, entonces vamos a hablar de los excesos. No estamos aquí para prohibir. Afuera, detrás de cámara, me decían los muchachos, la doctora vino a prohibir. No, vamos a hablar de recomendaciones, de equilibrio y de amor propio. Esta última palabra me gusta bastante porque nos enseña lo valioso que es nuestro cuerpo y a eso vamos a hacer énfasis, cómo nosotros podemos cuidarnos desde una alimentación saludable, que sí, que no, cuáles son esas recomendaciones y pautas que debemos de tener ahora en estas Navidades. Estamos hablando, Luis, de que hoy la familia dominicana no puede faltar el cerdo, no puede faltar el pollo horneado, las ensaladas, el moro, los pasteles en hoja, los pastelitos, los quipes y otros ingredientes que se agrega hoy a la cena de Navidad. La gente muchas veces dice que un día de desarrollo no representa nada, pero la tenemos aquí para que usted nos recomiende a esas personas que, como dice Luis, que son prediabéticos o diabéticos, qué no debe comer y qué debe comer en este día. Bien, en este caso las recomendaciones para un paciente diabético o prediabético son las mismas. En la prediabetes y en la diabetes lo que cambian son los valores, pero igualmente debemos saber que las recomendaciones siguen siendo igual para ambos tipos o grupos de personas. Entonces usted mencionaba que en la mesa yo voy a tener diferentes platos. Voy a tener quipe, pastelito, que el pollo, que el cerdo, que la lasaña, que el pastelón, que el moro, que el espagueti. Entonces son muchas cosas. Entonces recordemos en la población de pacientes diabéticos o prediabéticos, hipertensos también, que debemos tener consumo especialmente con el exceso de los carbohidratos, recordando que la diabetes es una enfermedad metabólica donde hay alteración de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas y todo eso que mencionamos, ¿verdad que sí? Tiene estos macronutrientes. Entonces, es simplemente saber escoger en base a las recomendaciones, no repetir las porciones, o sea, no repetir los platos, aumentar el consumo de vegetales, de verduras, de fibra. O sea, si yo soy una paciente o un paciente que tengo diabetes o prediabetes, pues entonces la recomendación es la siguiente. La mitad de ese plato debemos de saber que debe de ser de vegetales y verduras en ensalada. Una porción de mi proteína, que es mi carne, lo recomendable es que estas carnes sean a la plancha, al horno, no fritas. Ay, No fritas. Doctor, no. No fritas, porque entonces cuando la freímos, pues estamos aumentando el consumo de grasas saturadas. Y esas sí son perjudiciales tanto para el paciente diabético como para el paciente hipertenso. Entonces estamos buscando un equilibrio y un control. Y mi carbohidrato que voy a elegir, pues entonces tengo que saber que si me voy a comer el moro, pues no me puedo comer el pastelito, no me puedo comer el espagueti, tengo que elegir un carbohidrato. Entonces ese día yo me preparo bien, no es quedarme con hambre porque puedo comer, puedo compartir, puedo disfrutar, pero realmente en el exceso es el que está, ahí es que está el detalle, ahí es que está el problema. Pero podemos comer de todo lo que hay en la mesa, pero con moderación. Doctora, ay Dios mío, el pan, la telera, el espagueti. Que también son carbohidratos, si lo mencionábamos. Entonces, si vamos a comer telera y voy a comer pastelito, pues estoy repitiendo el carbohidrato. Entonces, debo escoger o el pastelito que me voy a comer o la telera que me voy a comer.
Comerme ambos significa que va a ser un exceso de carbohidratos en el paciente diabético. Esto puede alterar el valor de la glicemia. Wow. Pero yo tengo un amigo que dice que una vez al año no es malo. Bueno, una vez al año no hace daño, usted lo acaba de decir, a su responsabilidad. Eso es parte de la recomendación que aquí nosotros vinimos a hacer. Entonces eso puede tener diferentes complicaciones para la salud. En el paciente diabético hablamos del azúcar elevada, pero en un paciente o una persona normal que no tenga, vamos a decir, ningún diagnóstico, el comerse el pan, la terera, el pastelito, el quipe, la lasaña, todo eso puede ocasionar, como decimos en un buen término dominicano, una llenura, ¿verdad? Una llenura, una hartura o desde el término médico una dispepsia. Entonces eso puede ocasionar obviamente problemas gastrointestinales o problemas digestivos que después van a hacer que usted tenga que visitar una emergencia. Y el trago, escúcheme, el adelante, trago, adelante. Está el whisky, están los vinos secos. El tabaquismo. El tabaquismo, como lo dice. Y también están, por ejemplo, la cerveza. O sea, que la gente hoy, el que no se acostumbra a tomarse un traguito, hoy se lo toma. Entonces, en cuanto a las bebidas alcohólicas, realmente recomendamos las bebidas blancas. Bien, de preferencia no consumir alcohol, incluso está estipulado en la ley. Pero las bebidas blancas son el tequila, tenemos la ginebra, por ejemplo. Okay. Entonces, sí lo podremos consumir. Un solo trago, como usted bien mencionó, se puede compartir. Pero ya cuando yo excedo el límite, una copa de vino, puedo tomarme una copa de vino, no pasa nada. Pero entonces en la frecuencia, en la cantidad de eso es que está entonces el exceso y ahí sí puede causar otras repercusiones en la salud. El exceso de alcohol puede disminuir de forma brusca los niveles de glucosa, también puede alterar los niveles de la presión, entonces todo con moderación. O sea, una copa sí está permitida, pero con moderación y conciencia. Con relación entonces a la bebida blanca, el vino también, que sea blanco. El vino, bueno, sí se puede utilizar. Lo que pasa es que el vino ya tiene su grado de alcohol y también tiene su grado de azúcar. Entonces, eso podría aumentar, claramente está, pues el valor. Pero sí se puede tomar una copa, no pasa nada. Pero yo antes escuchaba a Luis. Estoy preocupado, hablando por mí, que yo estoy cogiendo... No, ella lo mira mucho a usted. Yo escuchaba antes decir, por ejemplo, que la persona diabética, por ejemplo, le haría bien o le hacía bien tomar, por ejemplo, el whisky. Y que porque eso di que le quemaba el azúcar. Usted lo acaba ¿Mito de o realidad? decir. No, exacto. Era lo que mencionaba. Cuando abusamos del exceso de alcohol, pues sí puede repercutir en los valores de glicemia y puede causar una hipoglucemia en pacientes que usen hipoglicemiantes orales, en pacientes que usen insulina, y entonces ahí tendríamos una complicación metabólica más que un gusto. O sea, ese gusto se puede convertir en una complicación metabólica que haga que el paciente tenga que visitar entonces una emergencia. Y es una de las complicaciones más temidas y se llama hipoglucemia, que son valores de glicemia disminuidos. Vamos a derrumbar mitos aquí, doctora. Sí. El pan integral. ¿Es verdad que lo podemos comer los diabéticos, que no hay problema con el pan integral? Bueno, al pan blanco, ¿eso es correcto? ¿Puedo comer mucho pan integral? Dentro de lo que está estipulado en la etiqueta nutricional, tiene más fibra que cantidad de harina y por lo tanto el grado de fibra que tenga ese pan integral, por lo tanto ralentiza o enlentece la absorción de la glucosa. Entonces, por lo tanto, se recomiendan las harinas integrales, los panes integrales, las galletas integrales porque tienen menos cantidad de harina. Entonces ahí sí lo podríamos consumir, pero recordemos que una lonja de pan integral tiene aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Otro mito en realidad. Doctora, ¿es verdad que el que maneja niveles de colesterol altos, la yema del huevo no produce más colesterol, que ya científicamente el que tiene colesterol alto puede consumir la yema de huevo sancochado? Es correcto. Ah, pero usted ve, entonces a comer huevo sancochado con su yema, proteína. Exacto. En sentido general. Doctora, ¿qué cantidad el plato dominicano, la bandera, qué cantidad está estipulado que tiene en cantidad de calorías, la bandera dominicana? Arroz, habichuela y carne. Pero dejaste la ensalada, que es algo muy importante. Estoy hablando por mí, le estoy diciendo. Es que nosotros los dominicanos aquí tenemos una tradición. Entonces, el plato dominicano es un plato de arroz y una cuchara de ensalada. Entonces, las recomendaciones en base a la nutrición, y no solamente para el paciente diabético o hipertenso, donde recomendamos la dieta mediterránea, sino para toda la población en general, debería ese plato tener la mitad entonces de fibra, y esa fibra debería ser entonces la ensalada, ya sea verde, ya sea hervida. No está mal que yo me coma el arroz porque mi carbohidrato, solamente yo voy a reducir esa porción del carbohidrato, que sería un cucharón de arroz.
Un cucharón del arroz, mis granos, entonces que son las leguminosas, las habichuelas, los guandules, los garbanzos, las lentejas, así están estipulados, y mi proteína. Ahí no hay. Siempre que yo tenga ese equilibrio, no va a haber ningún problema. O sea, la mitad del plato deberá ser siempre, en vez de arroz, lo cambiamos para ensalada. Un cuarto de ese plato, entonces tengo mi carbohidrato y entonces en el otro cuarto tengo mi proteína. En ese balance no debe de haber ningún tipo de problemas. Doctora, el que está viendo el programa en estos momentos tiene que estarse preguntando, bueno, pues yo no sufro de diabetes, yo no tengo problemas de hipertensión. O sea, ¿puede comer normal una persona que no tenga esa condición? Una persona que no tenga esa condición sí puede comer normal, pero recordemos que aunque usted no tenga la condición, si yo tengo antecedentes familiares o aunque no tenga los antecedentes familiares, abusar de los excesos, como decía anteriormente, puede incurrir entonces en otras complicaciones gastrointestinales. El paciente que sufre de gastritis, de reflujo gastroesofágico, pues entonces puede tener obviamente complicaciones que lo lleven entonces a ir a una emergencia. ¿Mito o realidad? Una porción de una taza de habichuela, ¿es verdad, doctor, que contiene más calorías que 2 porciones o como decimos 2 cucharones de arroz? La habichuela. No, para nada, no es cierto, porque ahí en la habichuela pues yo tengo entonces, esas son las legumbres, ¿verdad? Las leguminosas, y están totalmente recomendadas, de hecho todas se recomiendan. No es cierto que en una taza de habichuela usted va a tener lo mismo que comiéndose 2 tazas de arroz, eso es imposible. O sea, que la persona que es diabético puede comer habichuela Puede comer habichuela, puede comer habichuela, toda la leguminosa, lenteja, guandules, garbanzo, no hay ningún problema con las legumbres, claramente está. Siempre y cuando se cocinen de la forma más natural posible. Entonces, en eso también vamos con las recomendaciones de Navidad. Cocinar todo de la forma más natural posible. Evitar los embutidos, evitar las carnes procesadas porque tienen mayor consumo de sodio, entonces estas van a alterar la presión y van a causar otro tipo de carne compensaciones. procesada, ¿a qué usted se refiere? Hablo de los jamones, hablo de la longaniza, de los chorizos, de todo eso que viene ya en embutidos que sí tiene mayor consumo de sal y de sodio. Y eso sí puede alterar el valor de la presión en los pacientes doctora, con presión arterial elevada. Yo he escuchado mucha gente decir que la carne de cerdo es favorable para el diabético, que la grasa ayuda a combatir esa parte. Fíjese que la grasa, que ahora, bueno, pues está muy de moda. Fíjese que déjeme completarle la pregunta, porque se dice que la grasa de cerdo es una grasa sana. Sí, dígame. Eso mismo, que se puede comer cerdo. No es una grasa, se puede comer el cerdo y se recomienda la parte magra, ¿verdad? La parte magra del cerdo. En cuanto a la grasa exactamente. Entonces, en cuanto a la grasa del cerdo, el aceite, la grasa del cerdo, no se recomienda porque es una grasa saturada. Se prefiere el aceite de oliva, se prefiere entonces el aceite de coco, eso, aguacate, por ejemplo, eso sí son grasas saludables. Pero ya la manteca de cerdo... Chicharrones de barriga, mire, que te ve esa costilla. Ya la manteca de cerdo, pues si es una grasa saturada, entonces esas grasas saturadas pues se van a ir directamente a los vasos y van a causar, ¿verdad? Pues aumento de colesterol, aumento de los triglicéridos y eso ya va a tener repercusiones a nivel cardiovascular. Otra pregunta, doctora, vamos a seguir derrumbando mitos. ¿Es correcto que un arroz que se hace al mediodía y lo caliento en la tarde genera más almidón que comérselo frío, ambiente? Por ejemplo, en mi casa comemos a la 1 de la tarde, pero yo llegué a las 4 y caliento el arroz. ¿Es verdad que genera o es un mito más almidón a mi cuerpo que comérmelo natural? ¿Es un mito? Es un mito. Sí, es un mito. Es lo mismo. Claro. ¿Y el calentado del 25? ¿Cómo lo manejamos eso? Entonces, el calentado del 25. Bueno, si comí con moderación el día 24, viene el 25. Entonces, si ya el 24 yo me excedí, lo ideal es que el día 25, que es el famoso calentado, pues entonces ese día, y que la comida sabe mejor. Yo no sé por qué. Que sabe mejor, ok. Entonces, ese día, pues... vamos a seguir el mismo patrón de la alimentación. Es decir, ese día es el calentado, ya yo me comí el día anterior mi lasaña, me comí mi pastelón, ya me excedí el día anterior. Bueno, pero entonces hoy me toca comer mi fibra. Hoy me toca comer mi fibra y me toca comer mi proteína, que sí está estipulada. Mi proteína es mi carne y mi fibra es mi ensalada. Vámonos con la ciencia y lo natural, doctora. Yo, mal comedor de ensalada, ¿existe en el mercado un suplemento alimenticio que me supla las ensaladas? No hay. Ay, mamacita.
O sea, ¿y por qué No, te quedas o sea, así? tú no me puedes sustituir los vegetales, la verdura, por una cápsula que te va a aportar todas las vitaminas, todos los antioxidantes que tienen esas verduras frescas. Pero la parte que tiene que ver, pues muchas veces dicen, yo escuchaba a un doctor decir que No estoy diciendo que no se pueden consumir. Yo lo que estoy diciendo es que no tienen la misma cantidad de propiedades y nutrientes. Bien, no se aprovechan de la misma forma. yo escuchaba a Luis, a un doctor decir que tiene una sesión en las redes. Es decir, que si mientras más usted lave el arroz, o sea, lavar el arroz de una forma que ya no pinte el agua, como dice la gente, que el agua salga natural, y que eso disminuye El almidón, la cantidad de almidón, es cierto. Es cierto. Vamos. Disminuimos la cantidad de almidón mientras más el arroz pues lo lavemos. Pero tenemos también los arroz integrales. Para muchas personas esta clase de arroces pues no son tan agradables al paladar, pero sería una opción mucho más saludable. El trigo. Perfectamente recomendado, claro que sí. El trigo, la quinoa. Seguimos derrumbando mitos, José Rey. Doctora, me levanté. Una agua, le echo un vaso de jengibre, un pedazo de canela, un limón Muy recomendado el agua con limón, claro que sí. Maneja los niveles de glicemia, lo estabiliza, lo baja. Ayuda a regularizarlo porque recuérdate que el limón es un potente acción antioxidante y por lo tanto me ayuda a mejorar la forma en la que el cuerpo utiliza la insulina. Entonces, verdaderamente puede regular la parte cardiovascular, mejora también el control de la glucosa, sí se recomienda. Mire, yo uso mucho limón, yo acostumbro, a lo único que yo no le echo limón es el arroz seco. Pero yo desde que me levanto por la mañana, lo primero que me bebo es un vaso de agua con limón. Y todo lo que es la comida, así como hablamos de sancocho, sopa, asopado, yo lo sazono a mi gusto con el limón. La gente me dice que muchas veces que también usar el limón en exceso dice que hace daño también. O sea. Hace daño si tenemos algún tipo de problema gástrico, pero no es cierto que por ponerle agua al limón o como usted dice, los caldos que le gusta ponerle ese toquecito de limón o el pescado, el chicharrón, no es que va a interferir obviamente en... El chicharroncito sabe como diferente, ¿no? Okay. El mismo cerdo también, cuando usted le echa su limoncito. La carne, sí. Es correcto. Doctora, el café sin azúcar, ¿aporta beneficio al cuerpo humano el café sin azúcar? ¿Un diabético puede tomar su café sin azúcar? Claro, el café sí se puede tomar, está muy recomendado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta también son las porciones. Se recomiendan de 1 o 2 tazas al día, preferiblemente amargo. El café tiene una propiedad muy importante, que es el ácido clorogénico, que ese me ayuda a mejorar también la forma en la que el cuerpo utiliza el valor de la insulina. El problema no es el café. El tema es el azúcar que yo le voy a poner a ese café. Bueno. Sí se puede tomar el café. Atención. Pero en grandes cantidades tenemos que saber que puede alterar otras cosas. Atención Manuel Ortiz, que nos dice a mí y a Luis que somos de quedó amargados, porque de que no tomamos el café sin azúcar. Es lo recomendable, tomarlo y tomarlo sin azúcar para aprovechar las propiedades antioxidantes del café. Y si es una persona que sufre obviamente de presión y si es una persona que sufre de diabetes, pues mucho más beneficioso. Mire. Bueno, señores, yo espero que ustedes hayan tomado nota, Luis, porque este es un programa que no, es un programa y abierto y buscamos la equidad. No, y que va a estar activo para el 31 también, que se celebra la misma cena y todo eso. Sí, hay personas que sí la celebran, pero recordar que lo más importante es evitar los excesos. Preferiblemente agua es lo que yo voy a recomendar, pero si va a tomar su copa de whisky, cerveza, vino, tequila, no exceder esas cantidades, no repetir las porciones y recordar que no es un día, no es una semana, así que hay que hacer las cosas con moderación. Me han dicho algunos, yo consulto muchos médicos, doctora, que el vino tinto, en la medida que usted lo toma y también se toma un poco de agua, hace menos efecto, ¿no? Exacto, es lo recomendable. Usted se va tomando su copa de vino, pero tiene ahí su agua y va equilibrando entonces en la medida que entre ese alcohol al cuerpo y también la cantidad de azúcar que tenga el vino. La fruta, doctora, que es normal. Las uvas. ¿Qué contenido de azúcar tiene? Las uvas y la fruta, por ejemplo, la manzana, que siempre se usa en algunos dulces navideños. También la persona que tenga problemas de diabetes tiene que cuidarse de eso. De los dulces navideños sí, podemos consumir la manzana, preferiblemente consumir la manzana con cáscara, ¿verdad? Y la uva para aprovechar la fibra, sí se pueden consumir.
pero también con moderación. El problema no está en consumir la fruta, sino entonces en ponerle a ese plato, hacer una ensalada de fruta. Imagínese que tú tengas la manzana, que tenga la uva, que le ponga pasa, que le ponga toda la fruta. Entonces, si yo me como ese plato de azúcar, sí va a subir obviamente el valor de la glucosa, porque cada fruta tiene su azúcar. Una pregunta. Sí, adelante, doctora. Sí me puedo comer obviamente mi fruta, pero preferiblemente si me voy a comer la manzana, si me voy a comer la uva, entonces preferiblemente que sea con su cáscara para aprovechar entonces esa fibra. Finalmente, doctora, una recomendación a las embarazadas. La doctora Costa dijo, dígale que me le recomiende algo a las embarazadas, si son diabéticas, la forma de alimentarse. Entonces, finalmente. Si es una embarazada diabética o si es una embarazada que también tiene niveles elevados de presión, las recomendaciones son las mismas. Okay. Ahora, si es una embarazada que no tiene ninguna complicación, ya por el hecho de yo estar embarazada, ya yo sé, ¿verdad?, que me voy a llenar más rápido. Entonces, comer también en exceso, pues también puede repercutir en el tema gastrointestinal. Un llamado final a todas aquellas personas que nos están viendo a nivel nacional e internacional, porque este es un canal que tiene cobertura a nivel internacional también. Un llamado final en este día especial. Entonces, como llamado final, recordarle a la población que esta es una época familiar, de compartir, de agradecer, pero lo que hagamos ahora nos va a pasar factura en enero, vamos a recordar eso. Así que todo con moderación y evitar los excesos en estas festividades. Esa fue nuestra doctora Rosibel Encarnación, nutricionista, diabetóloga, nos honró con su presencia. Un placer compartir este espacio con ustedes. Y ya usted es parte de este programa. Vamos a tener que invitar a la doctora con más frecuencia. Con los resultados, finales de enero, ¿no? ¿Verdad? Los resultados de la Navidad. Entonces vamos a venir en enero con todo lo que pasó. Se lo dije, doctora, sí se lo dije. Bien. Señores, vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver qué tenemos en los deportes, luego que ya viene Round Robin con Luis Méndez. Adelante.